check comes late, I got bills to pay. I pray, but I don't get an answer right away. I choose to trust in you. When my best made friends crash on my feet, I feel alone, lost and weak. I choose to trust in you. I'm struggling to know what to do. Saludos, 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 bendiciones, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. No matter what my life looks like, things are bad or they're going right. I choose to trust in you. Know this world is in a mess, but in you I find my rest. I choose to trust in you. Oh, because you are good and you are faithful. No matter how I will cling to you, but it's strong enough. Then they share it, and you say you do. You are good and you are faithful. No matter how I will cling to you, but it's strong enough. Then they share it, and you say you do. Oh, yeah. You are good and you are faithful. No matter what I will cling to, but it's strong enough. Then you share it, then you say trust in you. I will 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 trust in you. Staring in the face of a lion.
want it. I will trust in you. I will trust in you. I'll trust in you. I'll trust in you. In the lion's den. The lion's den. I want to trust in you. No matter what the circumstances, my Lord, I want to trust in you. No matter where we are, no matter who we are, we gotta really know just how much you love us, how much you're thinking of us. I will trust in you. 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 Set my face like that. I'll set my face like that. I'll set my face like that. Aleluya. Saludos, saludos. Poderoso Dios. Gracias, gracias, gracias a todos los que se conectan esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias por otro lunes más. Acá en nuestro programa. En el nombre poderoso de Jesús. A compartir la palabra. Gracias por los que se conectan, gracias por los que comparten el programa. En el nombre de Jesús. Y queremos pedirle por ahí que comparte el programa ahora que estamos en vivo. Vamos a seguir con el tema que empezamos o mencionamos algo el jueves. El sábado ya fue más directo sobre el tema de la Navidad y su origen. Y hoy vamos a tocar otros puntos ahí importantes, así que comparte ahí a esta noche a todo el que pueda ahí, dejarle saber que estamos en vivo y en todo color, en el nombre de Jesús. Estamos en YouTube también, que lo pusimos ahí ahora, para todos los que se quieran conectar ahí en YouTube también. Estamos en YouTube y en el Facebook, ahí tenemos 3 Facebook, donde estamos también ahí en el Facebook. Tuvimos una buena audiencia en los últimos programas. Saludo a mi pastor Juan, bendiciones, un abrazo fuerte. Han habido personas que han estado ahí mirando. Es importante, me confirmaba, creo que era una confirmación lo que estaba oyendo a una persona mencionando sobre el tema de la semilla y la importancia de poner la semilla. La Biblia dice que la semilla cae en 4 tipos de tierra, de acuerdo a la palabra del sembrador. Pero lo interesante es que
uno tiene que tener claro que el trabajo de uno es sembrar la semilla al que le toca sembrar. Después dice que viene otro que es el que riega la semilla. Y después dice que el Señor es el que da el crecimiento. Pero es importante, yo creo, entender esas pautas, porque hay veces, como decía este varón que estaba oyendo ahí su comentario, hay veces uno tiende a frustrarse, se pregunta qué estará sucediendo con la semilla, irá a dar fruto, cuándo irá a dar fruto, y viene la desesperación, viene la inquietud, vienen las preguntas, vienen las dudas, porque a todos nos pasa. Saludos, mi amigazo. Vamos a darle en el tabique chiqui. Mi amado amigo Miguel García, bendiciones grandes allá hasta Tegucigalpa. Pero como decía él, a nosotros lo que nos interesa es sembrar la semilla. La persona a la cual se la siembra la semilla va a quedar ahí esa inquietud de la semilla. En un momento dado, esa semilla puede explotar y dar un resultado. ¿Por qué? Porque la persona donde cae la semilla es la que eventualmente tiene que tomar la decisión. Si esa semilla contiene verdad, hay una garantía para el que recibe la verdad, dice que lo hará libre. Y por eso hay personas que en un momento dado pueden transicionar en algún área que la podían haber estado creyendo o la habían estado respaldando enseguida y abrazando esa opinión o ese concepto, y un día le sembraron una semilla, y si esa persona reacciona, esa semilla lo va a poner a pensar un día, y esa semilla puede dar un fruto. Y Dios puede traer crecimiento de esa semilla. Por eso no debemos de desesperarnos, y a todos nos pasa, vuelvo a repetir, a todos nos pasa. A través de la historia de la Biblia se ve bien claro que la desesperación puede venir, la inquietud, pero no nos podemos desesperar, porque la persona que se le siembra la semilla tiene que tomar la decisión, después también tiene que venir el que la riega, y después Dios dice que es el que da el crecimiento. Al que le toca sembrar la semilla casi siempre es un pionero. Casi siempre es una persona que va adelante o una persona que está dispuesta a tomar riesgos. Hay ciertas cosas que hay personas que pueden creer que es verdad, pero no va a tomar el riesgo para poder ir en contra de la corriente, en contra de lo más popular, y presentar algo diferente que puede traer reacciones, porque las reacciones cuando se siembra la semilla son un montón de ellas. Un montón de reacciones que no son todas muy agradables. Cuando se siembra una semilla de algo que es verdad y está en contra de la corriente, en contra de lo popular, en contra de lo que la mayoría cree, va a haber reacciones. Y las reacciones muchas veces no son las que le van a gustar a uno. Eso sucedió en el caso de Jesús, cuando Jesús vino al sistema que estaba establecido, y es algo que había puesto acá en mis notas. Si estaba torcido, ¿ok?, a tal punto que a la misma verdad se le rebelaron y lo persiguieron y no quisieron oírlo, al punto de que colaboraron para matarlo, al Señor Jesús, cuando vino a esta tierra. El sistema, desde el tiempo de Adán al tiempo en que Jesús se manifestó en la tierra, habían pasado 4000 años. Habían estado los profetas, los salmos, los libros de Moisés, y todo lo que Dios había hecho de milagros, prodigios, señales. Cuando llegó Jesús estaba tan torcido el sistema, estaba tan sembrado en la mente, en la cultura, el sistema estaba tan corrompido, que cuando la verdad se manifiesta y empieza a decirles: ustedes oyeron que se había dicho tal cosa en aquel tiempo, pero yo hoy os digo esto. Y una de las cosas que Jesús los confronta, les dice: vosotros por vuestras culturas, por vuestras prácticas culturales, hacen de no efecto la palabra de Dios. Quiere decir que lo que había era un fasad, lo que había era una pantalla, lo que practicaban era de la boca para afuera. Y él mismo lo dijo, esta gente de los labios para afuera dice que me aman, pero su corazón está lejos de mí, porque Jesús tenía la capacidad de poder saber hasta de lo que la gente pensaba. No había nadie que le pudiera pasar gato por liebre a Jesús.
Era el mismo Dios en persona. Sabía lo que había en los corazones. Sabía lo que la gente pensaba. Sabía que Judas lo iba a traicionar. Lo dejó que se sentara en la mesa. Lo dejó que metiera el pan, que comiera el pan en la cena. Pero al punto que quiero ir es, si en aquel tiempo, que eso ya hace 2000 años y algo, estaba torcido el sistema, estaba pervertido el sistema de religión, y lo que practicaban permitía que hubiera gente con demonios adentro de la reunión y no sucedía nada. Cuando Jesús entra en Marcos capítulo 2, se encuentra, capítulo 2 o capítulo 1, por ahí está, se encuentra un endemoniado en la congregación y se manifiesta el endemoniado y pega un grito y dice: sabemos quién eres. Lo que la gente no quería admitir, muchos de los mismos religiosos que estaban en el púlpito, que no admitían, estaban peleando y sabían, pero no lo querían admitir. El demonio confiesa y Jesús expulsa el demonio del hombre en la sinagoga, pero había una corrupción adentro del sistema. El sistema se había corrompido profundamente. ¿Cómo estará hoy 2000 años después? Alabado sea el nombre de Jesús. Si hace 2000 años atrás estaba corrompido, ¿cómo estará hoy el sistema de lo que se conoce como cristianismo? Que es muy común hoy, muy popular, cualquiera ser cristiano, cualquiera dice: oh, sí, yo soy cristiano, yo creo en Jesús. La Biblia dice que los demonios también confiesan lo mismo, dice que los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Y ahí es donde está el detalle de la importancia del que abraza la verdad, del que entiende que hay un precio que pagar para ir en contra de la corriente, del que entiende que Jesús dijo bien claro: el camino es bien estrecho y te vas a encontrar un montón de cosas en contra tuya y en contra de lo que yo os he enseñado. Y en el mundo tendréis tribulaciones, pero no afanéis, no os preocupéis, no entréis en temor, yo he vencido al mundo. Y a través de muchas tribulaciones entraréis en el reino de los cielos. Quiere decir que es serio el asunto. Quiero pedirle ahí a los que se van conectando que comparte el video, porque todavía quedan unos cuantos días más para la celebración popular del mes de diciembre y no queremos necesariamente, no lo hacemos con la intención de arruinarle la Navidad, ni el arbolito, ni el chancho a nadie, ni los regalos tampoco, sino poder traer a luz lo que significa una práctica muy popular que se ha querido cristianizar, pero como lo he puesto en varios, en la historia y en varias de las redes sociales en el día de hoy, la ignorancia, la religión, el diablo ha querido cristianizar cosas paganas. Y yo creo que a todo el que le toca enseñar debe de ser imparcial. El que le toca enseñar debe enseñar lo que es. Eso, si es lo que es, si es verdad, es una semilla. Y sembrarla en el que sea tierra, sembrar esa semilla y que la persona tome la conclusión de lo que vaya a decidir. Y la importancia es que la palabra lo respalde. Y como mencioné en el programa anterior, la palabra no respalda en lo absoluto ningún nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre. Obviamente, hay personas, hay congregaciones, hay ministerios que creen que lo pueden santificar, que lo pueden bendecir, que se lo pueden ofrecer a Dios, o lo estarán haciendo para Dios o lo estarán haciendo también para el hombre, porque puede ser que lo estén haciendo para el hombre y no para Dios. Porque puede ser que sepan, yo lo he oído, ministros que han dicho: sabemos que esta no es la fecha, sabemos que esto no tiene nada que ver, pero nosotros lo hacemos para celebrar su nacimiento. Lo interesante es que si es verdad que lo celebra para su nacimiento, hágalo en el día entonces en el que nació. ¿Se puede saber en el día que nació Jesús? Claro que sí, se puede saber, ¿cómo no? La Biblia te lo va a mostrar. Y no va a ser en diciembre 25. Entonces, si se está celebrando algo en diciembre 25, el trabajo de un maestro que enseñe las escrituras es aclarar el por qué no es el 25 de diciembre y qué es entonces lo que se celebra el 25 de diciembre si no tiene que ver con Jesús. Al menos a mí, como estudioso de la palabra, me interesa, y no me interesa creer ningún cuento, ni me interesa creer nada que esté contaminado,
porque la verdad no es la verdad es la que liberta, la mentira no es la que liberta, la mentira lo que trae es más confusión. La mentira viene de una raíz que se llama Babilonia, una raíz babilónica, que es confusión de religiones, confusión de creencias. Y creo que lo podemos tener bien claro que el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice la palabra, no es el origen de la confusión, que no es, el Dios de la Biblia no es un Dios de confusión. El Dios de la Biblia es un Dios de luz, es un Dios de verdad, que muchas veces la verdad no nos va a aparecer, no nos va a cuajar, no nos va a cuadrar, como quiera decirle. Igualmente sucedió cuando él estuvo aquí. Cuando él estuvo aquí, lo he mencionado un montón de veces, en Juan capítulo 6, les compartió una revelación a los discípulos y dijeron, dura es esta palabra. hace 2000 años los que caminaron con él le dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién te podrá seguir, Señor? En otra ocasión le dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo, Señor? Jesús le dice, bueno, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Háganlo de la forma de Dios, háganlo con la fuerza de Dios, no con espada, ni con fuerza humana, ni con sabiduría humana, sino con mi espíritu, dice el Señor. Ahí es donde está el detalle, que no toda persona que es creyente camina por el espíritu. El apóstol Pablo, en varias de sus cartas, en sus epístolas, habla bien claro que hay una lucha. Y no es que, como han dicho muchas veces, que hay espacio. Hay espacio para un cristiano carnal y hay espacio también para un cristiano espiritual, ¿sabes? Tiene que haber tolerancia para un cristiano carnal, como también hay tolerancia para un cristiano espiritual. Bueno, eso lo puede opinar alguien y lo puede decir, cada uno tiene la libertad de decir lo que le dé la gana, pero la cuestión es que la Biblia no da un lugar para un cristiano carnal. Lo que la Biblia habla para un cristiano carnal es pura pérdida. Lo que habla la Biblia para un cristiano carnal, irresponsable, inmaduro, que no quiere crecer, que no paga precio, la Biblia no habla nada bueno referente a eso. La Biblia no da espacio para un cristiano carnal, o sea, no hay espacio para dos tipos de cristianos. La Biblia habla para un tipo de creyente. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso vuelvo a repetir, tenemos que tener claro los tiempos en los que estamos. Aunque puede haber mucha cantidad, cualquiera de información. Estaba oyendo un comentario ahorita con mi esposa que le estaba poniendo el video donde está hablando ahí un individuo, dice, no, nosotros somos la raza superior, ya usted sabe de quién le voy a hablar, dice, nosotros, no sé si los goyen, los gentiles, no, esa gente, olvídate, la echamos en el bolsillo, esa gente no le gusta estudiar nada, ni buscar nada, ni profundizar en nada. Dice, lo más difícil que a nosotros nos quedaba era infiltrarnos en la iglesia, pero con el tipo de actitud que tiene el goyen, el gentil, vaya, nosotros nos infiltramos en la iglesia hace rato. Eso lo estaba diciendo un judío sionista, infiltrado en la iglesia, y definitivamente lo ves por los resultados, que están infiltrados, que la iglesia tiene la misma doctrina del sionismo judío. Increíble, inconcebible. Lo mismo podía haber sido para alguien que tenía conocimiento de que Jesús era Dios, el Mesías, el Dios encarnado. Para aquel que entendió, que se le reveló, también le debe haber quedado la cabeza dando vuelta. ¿Cómo fue que colaboraron para matar? ¿Cómo fue que se pusieron de acuerdo? ¿Cómo era que lo odiaban tanto? Increíble. Teniéndolo ahí en vivo, no lo pudieron aceptar. Por eso dice la Biblia que Dios llama a quién, a lo vil, a lo menospreciado. Dios no llama a ninguna raza superior. Ahí el diablo quemó a más de uno. Porque el venir a Cristo no es por una raza superior, ni porque sea más inteligente, ni porque tenga mucha platilla como billetillo, como dicen en Honduras. No, hombre, no. Dice la Biblia que Dios llama al vil y al menospreciado para que nadie se vaya a glorificar, para que nadie se vaya a pensar que por su apellido, por su familia, por su raza, por su tribu, por su ADN o por el billetillo que tenían, que por eso fue que Dios lo llamó, o porque era muy inteligente y sabía mucho. Mentira, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios llamó a lo vil y a lo menospreciado para que nadie se vaya a vanagloriar delante de Dios.
Quiere decir que Dios llamó a lo inservible, a lo que no servía para nada, a lo que la sociedad no daba ni 5 pesos, ni 5 céntimos, como dicen en Costa Rica. Ahí se le acabó el orgullo a cualquiera. La palabra de Dios es más cortante, hermano, que una espada de 2 filos. No hay arreglo con la palabra. Por eso no puede ser adulterada. Por eso no puede ser la palabra tradición y doctrina de hombre, ni de concilio, nada que ver. Tiene que ser la palabra como el Espíritu la revela, sin añadirle y sin quitarle. Más claro que eso, hermano, olvídese de eso. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver cuántos siguen conectados por ahí, cuántos van a compartir el mensaje esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Dios está en control. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que les invito esta noche ahí a que podamos compartir la palabra y que se identifique ahí aquellos que se van conectando, que manden un saludo de donde esté. Vuelvo a repetir que el propósito del programa esta noche no es para ofender a nadie, no es con el deseo de ofensa ni de sentirse superior, porque uno cree una cosa, el otro cree, ¿no? El otro quiere santificar el paganismo y el otro no. No, no es una cuestión de legalismo, ni de condenar a nadie, ni de tampoco de que nadie va a ir al infierno porque tiene el arbolito en su casa. Eso no, a mí no me concierne. Eso, el juez es el Señor. A mí lo que me toca es enseñar la palabra y sembrar la semilla. Las reacciones y las decisiones y las conclusiones, cada uno es responsable de ellas. Bien claro lo dice la palabra. Lo importante, vuelvo a repetir, es que en nosotros, los que la Biblia dice que somos la luz, tenemos que buscarla. No crece sola, no crece automática, no alumbra más la luz por un programa. Tiene que ver con nuestra decisión. La sal tiene que mantener una condición, porque dice que la sal cuando pierde su origen, cuando pierde su sabor, cuando pierde sus características, ya no sirve para nada, hay que botarla. Y la Biblia identifica al pueblo que es nacido de nuevo en Cristo Jesús, el pueblo de la fe. Dice que somos la sal del mundo, ¿ok? La sal de la tierra y la luz del mundo. Somos sal y luz. Por eso tenemos una responsabilidad de adquirir conocimiento, de estudiar, de profundizar. Saludos ahí, profeta Charisca, bendiciones grandes. Holanda en vivo, buenísimo. Vuelvo a repetir, ciertas verdades cuando se abrazan, te puede tratar de marginar la reacción en la gente. Te puede tratar de marginar. Te pueden llamar nombres. Pero el que va a seguir a Cristo, dice la Biblia, que tiene que contar el costo, porque el maestro dijo que si al dueño de la casa le habían dicho Belcebú, quiere decir hijo del diablo, príncipe de las moscas, echa fuera demonios por Belcebú, bueno, echa fuera demonios por el Espíritu Santo. Dijo, si al dueño de la casa le dijeron eso, dice, ¿a ustedes qué le van a decir? El discípulo dice, no es más que su maestro. Por eso hay que saber acarrear consecuencias. Una verdad que se te revele, una verdad que abraces, una verdad que te liberta, no es para causar aplausos, ni tampoco para que la mayoría y el tumulto de gente van a seguir. No, hombre, no, olvídate de eso. Cuando Cristo vino a presentar el plan de salvación, ¿ok?, que era el único desde el principio, desde Génesis, Dios mostró el plan de salvación. Eso es algo claro que la gente tiene que entender también. Desde el Génesis, cuando no había un Israel, cuando no había un judío, cuando no había judaísmo, cuando no había toda esta mezcolanza que se ve hoy, desde el Génesis Dios mostró un plan de salvación y apuntó a Cristo. Cuando Adán cae y queda en condición de pecado, el que mató los animales y el que lo cubrió con piel de animal fue el mismo Dios que lo creó a él, que lo hizo. Mostró desde el principio el plan de salvación. Cuando mostró más adelante la fiesta que se le entregó a la nación, que salió después que Jacob
tuvo el encuentro con Jesús, el Jacob tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le cambia el nombre de Jacob a Israel. Por eso cuando empiezan la gente a patalear de Génesis 12:3, que le habló a Israel, olvídate eso, cuando eso ni existía esa nación. Eso estaba en el seno de Abraham, el que le habló en Génesis 12:3, te bendeciré a quien te bendice y te maldeciré a quien te maldice, estaba hablando Abraham. Eso no tiene nada que ver con ninguna nación. Si esa nación ni existía, cuando Dios estaba hablando con Abraham. Pero ese es el problema del nacionalismo, del sionismo y de la religión. Que la gente quiere santificar una raza y santificar un pedazo de tierra y no entiende que el mensaje importante desde el Génesis hasta el Apocalipsis no es ni el judaísmo, ni un pedazo de tierra en el Medio Oriente, ni una raza, sino que el mensaje desde el Génesis hasta el Apocalipsis era la redención en Cristo Jesús, el plan de salvación y lo que Dios le ofreció al hombre desde el Génesis hasta el Apocalipsis fue la vida eterna. Y la vida eterna no es en un pedazo de tierra terrenal, no es en una raza, ni en una raza superior, ni en una etnia, ni en un tipo de sangre. La vida eterna tiene que ser solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Y ese es el plan que menciona desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cristo Jesús es el centro del mensaje, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí el diablo empezó a meter religión, tradición, cultura, judaísmo, religión, prácticas. Por eso cuando Jesús vino los reprendió a todos. Los reprendió porque lo que había era pura religión, puro engaño, pura mentira. La religión es del diablo. La religión no es el plan de salvación. Candela. Saludos, hermana Melba. Vamos a invitar ahí a unas cuantas personas más que se conecten esta noche en vivo para alguien que quiera o le interese el porqué de la crisma, qué significa. ¿Es bíblico esto? ¿No es bíblico? ¿Por qué se quiere cristianizar el paganismo? ¿Dónde se entró esto? Mira historia. Mira historia. En los años 300, ¿okay? Con Roma y el paganismo y Constantino y la persecución que había, que la iglesia se estaba desarrollando a un nivel que el hombre se sintió amenazado. Y entre más cristianos mataba, más crecía, más celosa era la gente para seguir a Cristo. Y el hombre empezó a meter sus costumbres paganas de Roma, empezó a cristianizarlas y empezó a meter sus cuestiones de Babilonia. Por eso es que hay que conocer y hay que estudiar. Siempre he dicho que el estudio de historia educa tu cabeza, aprendes historia para educarte y la palabra y el espíritu transforman tu corazón. Necesitamos transformación de corazón y necesitamos información en la cabeza. No podemos estar transformados en el corazón y tener cabeza de burro. Como dice la Biblia, que en un tiempo la gente compraba, dice, la cabeza de un burro y pagaban una millonada por la cabeza de un burro. No podemos tener corazón transformado y cabeza de burro. ¿Por qué? Porque la cabeza la necesitamos para poder afectar en este planeta. La cabeza la necesitamos instruida y llena de información bíblica, histórica, poder entender la revelación de la palabra para poder alumbrar a alguien. No solamente vas a alumbrar con un corazón convertido y la cabeza la tienes retorcida, que no sabe ni lo que crees. Y ese es el caso muy popular en el día de hoy. Personas bien intencionadas que pueden decir que aman a Jesús y hacen en esto mismo de esta fiesta con celo. Usted ve con el amor, con el sacrificio, que compran toda esa cuestión del el escenario que ponen del nacimiento, los animalitos, toda esa cuestión, todo eso vale billete, eso no es de gratis. El arbolito vale billete, las bolitas del arbolito vale billete, las lucecitas, los regalos, lo hacen con amor, lo hacen con esfuerzo, pero es que esa cuestión no es bíblica ni tiene nada que ver con la Biblia. Ni Dios te va de arriba a hacer así, guindar un ojo y decir, uy, qué lindo te quedó el pesebre. Dios dice, oye, yo espero que mi pueblo esté más informado, pero pareciera que el pueblo en este barrio, cristiano que haya o pagano que haya, los dos tienen lo mismo en el frente y el Espíritu Santo dirá, pero ¿de cuál se va a saber aquí que tiene un Cristo vivo, que tiene la verdad? ¿Cuál aquí haya estudiado para darse cuenta lo que tiene puesto ahí? No, eso hoy no, un montón de gente no le van a pegar bola al asunto. Olvídate de eso, que van a estar tiempo en eso. Nada que ver. Por eso dice la Biblia, bien claro lo advierte, que vendrá un tiempo de apostasía, de engaño.
como lo leímos los otros días, doctrinas de demonios que se han metido dentro de la iglesia. Y después no tiene que estar la gente sorprendiéndose de que, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue? No, que no ha habido inversión. El que invierte, el que estudia, el que ora, el que busca, el que está dispuesto a ser radical, el que no quiere ser tibioso para seguir la multitud, para seguir aquí mismo en Miami. Ayer domingo era una celebración de verde y rojo en un montón de iglesias aquí en Miami. Estamos hablando no iglesias tradicionales, bautistas, donde no creen en el mover del espíritu, ni en liberación, ministerio quíntuple, ni nada de eso. Estamos hablando de iglesias apostólicas y estaba la gente, hermano, pero vestido de rojo y verde. Vestido de rojo y verde. Si ese rojo y verde, ¿de dónde salió? ¿Será que la Biblia habla del rojo y el verde como para una bendición especial, como la otra persona que mencioné ahí, la cuestión de Hanukkah, que tiene que ver Hanukkah con el cristianismo? Si eso era la celebración del restituir un templo judío, del pasado, de religión del judaísmo, y ve gente hoy cristiana celebrando esa fiesta. ¿Qué tiene que ver con eso? Si nosotros no estamos restituyendo ningún templo terrenal, ni en Jerusalén, ni el de Zorobabel, ni el templo de Moisés, ni ningún otro templo. Si Jesús dijo que él era el templo de Dios, que él era el templo de Dios y que la iglesia ahora es el templo de Dios, ¿para qué vamos a tener que celebrar ninguna Hanukkah si eso es pura religión y tradición? Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero el que es insensato, el que es inmaduro, se piensa, uy, como eso viene de los judíos, eso tiene que tener una bendición especial, eso tiene que tener, como decía la pastora que puse los otros días el video, dice, hay un portal, dice, en estos 8 días hay un portal, y en ese portal vos celebrar la Hanukkah, y aunque el cristiano ni sepa lo que le está diciendo, ni ha estudiado, ni tiene historia, pero ahí va también, boom, a seguir lo mismo, porque hay un portal especial, porque lo diga fulano de tal. No, hombre, a mí qué me importa lo que diga fulano de tal, ni a usted le tiene que importar lo que yo digo, si le voy a hablar, como dicen en Honduras, un montón de papadas. No le debería de importar si es sabio, no le debería de importar estar oyendo un montón de tonterías que no tienen nada que ver con la Biblia, ni con el crecimiento, ni la madurez, ni la obra de la cruz, ni el plan de redención, ni la salvación. No debería estarle pegando bola oyendo cosas que no lo van a edificar en la palabra, que el Espíritu no lo puede testificar por la palabra porque no está en la palabra. El Espíritu tiene un parámetro y el parámetro del Espíritu de Dios es la palabra. El Espíritu no se sale de los parámetros de la palabra. Alabado sea el nombre de Cristo. Mi alma alaba al que vive. Shabakinda Roma Sacanaya. Vamos, que todavía hay más personas que se pueden conectar esta noche. Yo sé que a lo mejor puede sentirse, como dice el pastor Juan, un fuetazo que salió por ahí, pero no. Pídele al Espíritu Santo que le ponga ahí anestesia para que ni lo sienta. Digo, pero yo creo que active su cabeza para pensar, active su espíritu para recibir y sea libre de doctrinas de hombres, de prácticas que no tienen que ver nada. Y la gente del mundo ayer estaba mirando, en un momento dado, a lo mejor pasó por el internet, pasó por el YouTube y vio un montón de iglesias hoy con gente vestida de verde y rojo. Y diré, ¿qué será eso vestido de verde y rojo? Y que nos falte el arbolito, 1, 2, 3 arbolitos adentro del templo. Alabado sea el nombre de Jesús. Se acabaron los amén y los aleluya. Saludos, Jessica. Bendiciones, Jessica Calix. Bendiciones allá a Honduras. Dice el pastor Juan, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Candela, ese, pastor Juan, ese sí es un fuetazo, mi alma alaba a Cristo. Ese es un fuetazo. ¿Cómo nosotros vamos a afectar al mundo siendo ignorantes? ¿Cómo vamos a afectar al mundo practicando cultura mundana, prácticas mundanas? ¿Cómo al mundo le va a llamar la atención eso? No, hombre, lo que le llama la atención es que seamos diferentes. Que nosotros seamos radicales. Tenemos que ser radicales en lo que creemos a punto que se note la diferencia. Eso no es pecado, eso no es ser extremista, eso no es ser legalista. No, porque te saca los niños y que los niños y que no, véate eso. El evangelio no es para andar metiendo mentiras y engañando a los niños, menos a los niños, cuando Jesús dijo, dejadlos venir a mí, que de ellos es el reino.
Dios cela que nosotros le mentamos mentira a los niños y que los engañemos. ¿Cómo no lo va a celar si dice que el reino es de ellos? Nos los dio a nosotros para que nosotros lo cuidáramos, lo entrenáramos, lo enseñáramos desde la cuna. Le empecemos a hablar la verdad de Cristo. Por eso es que tú ves que hoy el cristianismo está como está. Vuelvo a repetir, no nos debe de sorprender la condición de la iglesia y la condición de la mayoría del cristianismo, lo que se conoce hoy como cristianismo. No nos debe de sorprender si hace 2000 años atrás aquello estaba que pegaba miedo. Y la gente no quiere que le hablen necesariamente de esa característica, de ese tipo de Jesús que todavía hace látigo, que todavía metió un latigazo al comienzo del ministerio y al terminar de su ministerio y con látigo limpió el templo. La gente no quiere que le hable de ese tipo de Jesús. Mucha gente quiere que le hable solamente la otra versión de Jesús. Eso es una realidad. Así que voy a hacer algunos comentarios importantes acá de lo que faltó el programa del sábado, y si no me da tiempo hoy, pues tenemos tiempo mañana si Dios nos tiene aquí todavía. No nos vamos a cansar, aunque a veces quisiéramos soltar la toalla, como dicen, pero no nos vamos a cansar mientras Dios nos dé gracia, porque en la carne tampoco se puede hacer. Tiene que ser en la gracia de Dios para seguir compartiendo y tirando esa semillita. Tirando esa semilla y orar por la semilla, Padre, que no caiga en tierra donde habían piedra, donde habían, dice que de las 4 tierras, una sola dio fruto, las otras 3 no dieron fruto. Eso puede desanimar a cualquiera. Cuando tú examinas la parábola en Mateo 13 de la siembra de la semilla, mano, cuando termina esa parábola es para salir corriendo a orar, a clamarle a Dios si te toca enseñar. Eso sí, la que le toca enseñar. Al que no le interesa enseñar, que también es otro punto que hay que entender, que hay mucha gente que no le interesa enseñar. Hay gente que no le interesa enseñar porque sabe que el que está sentado en una banca a lo mejor ni bola le va a pegar al asunto. Muévale las emociones, profetícele lindo y dígale todo lo que va a hacer en Cristo y el campeón que es, y olvídese de eso, mano, va a dar vuelta como un carnero, va a dar vuelta en el culto, aunque después cuando salga ni se acuerde de lo que sucedió. Pero si es para enseñar, usted lee la parábola de Mateo 13 del sembrador y tiene que salir corriendo a orar, porque se da cuenta que hay 4 tierras, 3 de ellas no dan. Solamente una de las 4 da. La sangre de Cristo tiene poder. Y Basoka manda Remakaya. A su nombre. Profeta María, bendiciones grandes. Gracias por conectarte por ahí. Candela. Ahí me la puso el pastor Juan. Ahí está para el que quiera leerlo. Mateo 13, del versículo 3 al 9. Dice que la última parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 60. El que tenga oídos para oír, que oiga. Las 3 primeras, nada. Les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Ese es un problema también hoy común. Brotó pronto, hermano. Se alborotó rapidito. Brotó pronto, pero no tenía profundidad afuera. Versículo 6, salió el sol, se quemó. Salió el sol y el sol lo quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7, aparte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y al cual al 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pastor Joel, bendiciones grandes. Voltaje serio. Alguien póngame por ahí. Voltaje serio. ¿Te imaginas que para enseñar tienes que considerar esa parábola en Mateo 13? Por eso, a todo el que tiene el llamado a la maestría, no te desesperes. Lo vengo haciendo por muchos años. No te desesperes. Cada vez que te desesperas, ve a orar más. Cada vez que te impacientas, pídele a Dios más gracia. Cada vez que sientes el desmayo y Señor,
¿Será que estoy haciendo algo que no debo de hacer? ¿Será que no debo seguir invirtiéndome más en esta gente? El Espíritu Santo te consuela, te manda un mensaje. Los otros días estaba hablando con el Señor y no pasó media hora que alguien me estaba mandando un mensaje como que Dios había tocado a esa persona que estaba en otra nación, en otro continente, y lo que yo le estaba preguntando al Señor no pasó media hora para que el profeta me mandara un mensaje. Y no coincidencia que era un profeta el que me lo mandó. Lo mismo que yo le estaba preguntando al Señor, me lo respondió a través de la voz del profeta. Por eso quiero esta noche que le sirva de bendición. Alicia Escobar, bendiciones grandes. Pónganos ahí de qué parte del mundo se conectó. Así que la pregunta ¿es la fiesta de la Pascua bíblica? Perdón, la fiesta de Navidad bíblica. El 25 de diciembre es el verdadero nacimiento de Jesús. ¿Cómo puedo saber yo cuándo nació Jesús? La Biblia me marca que debo de celebrar. ¿Hay algún registro de que lo celebraron los antiguos? Ninguno. No hay absolutamente ningún mandato bíblico, no hay absolutamente ningún ejemplo ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Santiago, ni de Juan, ni de ninguno de los apóstoles, ni tampoco la iglesia del libro de los Hechos. Sí celebraron las fiestas solemnes que Dios les había dado, aunque algunos todavía la estaban celebrando en la sombra del judaísmo y en la religión del judaísmo hasta el día de hoy. Y vuelvo a enfatizar ese punto para que quede claro, el intento de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nunca fue el judaísmo. El judaísmo era algo transicional para que entrara el cristianismo, porque todo apuntaba a Cristo. Cuando celebraron la Pascua, ¿qué hablaba la Pascua? Un cordero que lo mataban y ponían la sangre en el dintel. ¿A qué apuntaba la Pascua? A Cristo. Cuando celebraban la fiesta, que era la tercera fiesta de la primera Pascua, panes sin levadura y los primeros frutos, ¿qué significaban? Panes sin levadura. Panes sin levadura significaba lo que Cristo iba a quitar en la cruz, que era el pecado del hombre. El pan ese que ellos le quitaban la levadura por 7 días, ese pan no quitaba nada. Ese pan no quita nada de pecado. Lo que quitaba era representativo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz, que iba a resolver el pecado del hombre con un solo sacrificio. Esa era la segunda de las 3 primeras. La Pascua, panes sin levadura, y la fiesta de los primeros frutos. ¿Qué representaba? Se remecía la ofrenda delante del Padre, representando a Cristo, que iba a ser el primogénito de los muchos hermanos que iban a venir al reino. Cristo es nuestro hermano mayor. Todo apuntaba a Cristo, no apuntaba al judaísmo. Por eso que se quedaron hasta el día de hoy quemados con esa religión. Y peor, el sionismo todavía es peor. Peor todavía, porque la raíz del sionismo es peor todavía que el judaísmo. El sionismo es una práctica política diabólica que tiene sus raíces en el Talmud. Estaba mirando hoy, cuántas veces no he visto lo del Talmud. Es legal en el Talmud violar a una niña, es legal en el Talmud violar a una mujer, es legal en el Talmud matar a un gentil, que son peores que los animales. Por eso es legal matar a los palestinos, por eso es legal matar a los niños y acabar con medio mundo y convertir esa tierra en un negocio, porque a esa gente no le importa la vida de otra persona, ellos son los superiores, la raza superior del mundo. El Señor reprenda al diablo. Dije, el Señor reprenda al diablo. Por eso es que la iglesia tiene que despertarse. San Francisco, California, saludo grande. Por eso es que la iglesia tiene que desintoxicarse. El que quiera, obviamente, recibe la enseñanza, cayó la tierra, semilla en buena tierra, Dios la va a regar y Dios va a dar el fruto. Pero no todo el mundo va a reaccionar así, porque es demasiada la raíz profunda que hay de doctrinas de demonios, de engaño y de líderes que no están preparados, y también de líderes que son mercaderes de la fe, como los que sacó Jesús en aquel tiempo del templo a puro latigazo. Así como lo oye. Serio el voltaje. A cualquier nivel. Como lo he dicho 1000 veces y lo diré a lo mejor 1.000.000 más antes de que Cristo venga, si Dios lo permite. Seguir la fama de un líder y pensar que todo lo que enseña es de Dios porque es famoso, ese es un error, hermano, terrible, como el error que cometió Judas. Fatal. Puede ser famoso, pero eso no quiere decir que tiene revelación del maná escondido. No. Nada que ver. Más si está viviendo demasiado cómodo y ha prosperado demasiado. Difícil que va
a comprometer lo que ha hecho. Como le dijeron a uno que yo conozco aquí en Tampa, el nieto ha hecho esa historia un montón de veces, el nieto que yo lo oí con mis oídos, le dijo, abuelo, tú llevas predicando 25, 30 años lo mismo, tú no tienes nada nuevo que predicar. Dice, no, hombre, no, ¿para qué? Pero tú no ves cómo hemos prosperado. Tú no ves el tamaño que tiene la iglesia. Tú no ves las tierras que hemos comprado, las fincas que tenemos, el barco que me regalaron. Tú no ves cómo Dios me ha prosperado. ¿Para qué voy a predicar algo diferente si esto me ha prosperado? Candela, Seba y Samay aquí, Amanda. Ahí está el voltaje. Ahí está el voltaje. Predicadores famosos que tú lo ves son evangelistas. Fluyen los milagros, las sanidades porque es evangelista y los dones funcionan y la gente tiene fe en el individuo por la fama que tiene, por el billete que tiene, por el traje que se pone de $1,000 también. La gente eso lo atrae, pero ese individuo puede ser un sionista crudo como lo que vimos los otros días con este hombre Benny Hinn. Sionista crudo con un pastor muy conocido que ahora es embajador de los Estados Unidos en Jerusalén, y ahí estaban los dos abrazándose y dándose la mano, mi gran amigo, pero sionista. Ese no lo vas a ver hablar de los crímenes y de los asesinatos de niños en Gaza, de la gente que estaba mirando un video hoy arrasando con las tienditas esas de campaña que tienen, el viento acabando con todo, y unos niños, agarra este voltaje, un niño de 7 años con una niña de 5 años, la niña pegando gritos, diciéndole al Dios que no conoce, obviamente, porque posiblemente no conoce a Jesucristo, pero diciéndole, Dios, ¿por qué mejor no me llevas contigo? Viendo todo el viento acabando con la familia, todo el lugar convertido totalmente en una ruina, bombardeado completo para poder hacer ahí un Riviera que van a hacer ahora, incluyendo este gobierno que es el que ha apoyado todo ese genocidio. Y la niña con 5 años pidiéndole a Dios que se la llevara, que por qué mejor no se la llevaba con él. Terrible. Y lo más tremendo, lo más estrambólico, lo que asusta más es ver la condición del cristianismo nacionalista, evangélico de este país. Eso es lo más terrible, de que no hablan en lo absoluto nada de eso. Le creen más a lo que pueda decir un político como el Ted Cruz ese, que dice que Génesis 12:3 es referente a Israel. El que maldice a Israel, dice, a mí me lo enseñaron en la escuela dominical, dice, el que maldice a Israel será maldecido. Aunque hable que sea verdad lo que están haciendo de genocidio, dice, no, dice, yo prefiero mejor creer lo que dice la Biblia. Dice, a mí me lo enseñaron en la escuela dominical, que el que bendiga a Israel, aunque sean genocidas, si tú lo bendices, Dios te bendice, y si lo maldice, Dios te va a maldecir. Creerle a un político ignorante, vendido, ¿okay? Porque están vendidos. Tú les preguntas, ¿Israel primero o Estados Unidos primero? Como lo han hecho un montón de veces de gente en lugares ahí no te contestan los Estados Unidos primero. No, son Israel primero. Vendidos todos al sionismo. Terrible el voltaje. Candela, mi pastor Argilio, un abrazo fuerte, campeón. Gracias por acompañarnos. Estamos esta noche tocando el punto sobre el poder entender un poco más lo que significa las crismas, el arbolito, los regalos, la historia que muestra. Aquí le va. Cubrimos algo importante el sábado, se lo recomiendo que le preste atención si es verdad que quiere investigar algunos de estos puntos, que los considere, estúdielo, pídale a Dios. El Espíritu es el Espíritu de verdad y va a revelar al que quiera, al que lo busque, al que pague el precio, al que esté dispuesto a después pagar el precio para ser criticado, rechazado, para que no te inviten más a un lugar a predicar simplemente porque tú no crees en las crismas. Así mismo, o sea, tienes que estar dispuesto a ese punto de que si vos mencionas que esto no es correcto o que esto no debería de ser, no es para que seas enemigo del que lo practica, ese no es el propósito. Yo no tengo problema con que otro lo practique, en lo absoluto. No tengo problema con eso. A mí lo que me toca es saber lo que yo creo y enseñarlo, que ahí no me va a permitir hablar de el verdadero significado de la Navidad. Seguro que no me lo va a permitir porque le va a arruinar lo que le ha enseñado y le ha hecho creer a la iglesia. Como ayer mismo. Se para alguien ahí en medio de ese culto, estaba todo el mundo ahí vestido especialmente lo de la alabanza, rojo y verde, y da una palabra de parte, aunque sea de parte de Dios, segurita que va para afuera con la seguridad. Va para afuera el tiro. Porque no puedes
Eso era un obstáculo para lo que se está celebrando ahí. No, ¿por qué? Porque nosotros lo estamos celebrando para Jesús. Y punto y aparte. Y el que está ahí tiene que creer lo que ese líder enseña. Así de sencillo. ¿Cómo lo ves? Estaba oyendo a un pastor aquí muy prominente, un apóstol muy prominente en Miami. Interesante lo que estaba diciendo. Dice, se me fueron un montón de gente de la iglesia, dice. Se me fueron un montón de gente de la iglesia porque yo hablé de que no se podía votar por un partido que apoya el aborto, dice, que era el Partido Demócrata, el aborto y el LGBTQ y todo lo demás, esas cosas, dice, y se me fueron un montón de gente, dice, que se vayan todos los que se quieran ir, porque ese partido usted no lo puede apoyar para votar. Pero ese mismo apóstol apoya al Estado genocida de Israel y lo ha dicho desde el púlpito, nosotros estamos con Israel. De eso no habló, del sionismo en la iglesia, de que cómo puede ser que sean apostólicos y sean también sionistas. Y no habló de decir, no voten por el presidente que le da las bombas y que apoya el genocidio de Gaza. No voten por ese tampoco. Ese apóstol aquí prominente en Miami no lo viste decir eso. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente está sinceramente engañado, aunque sea apóstol. No quiere decir que porque sea apóstol sea infalible, ni yo tampoco. Yo estuve engañado igual que lo está él. Estuve, pero no estoy engañado en eso. Me di cuenta. El Espíritu Santo me dio capacidad para entender de que esto es religión y que aquí hay doctrinas de demonios metidas por el medio. ¿Cómo puede hablar del Partido Demócrata que apoya el aborto? Y obviamente que eso es antibíblico, pero no puede hablar del presidente que le dieron 250 millones de dólares, una sola mujer judía, sionistas judíos, para la campaña, y le han dado 300 y pico de billones anuales a esa nación genocida para destruir y matar niños en el Medio Oriente. Y como dijo Tucker Carlson los otros días, el hecho de que el padre, vamos a decir, de una familia sea terrorista, eso no te da derecho a ti de matar a todos sus hijos, toda su familia. Un individuo que no es apóstol ni que es predicador, Tucker Carlson. Y la iglesia en este país, incluyendo este apóstol prominente de aquí de Miami, no lo pudo decir. Dijo que se le había ido a la gente porque habían votado por la gente que votaron por esta mujer que se postuló del Partido Demócrata. La Kamala Harris dice, se me fueron la gente, se me fueron. Y que se vayan todos los que se quieren ir porque por ese partido no se puede votar. Pero por el partido de Trump sí, por el partido ese sí, por los que votaron por eso no importa que se queden aquí, no importa que sean sionistas, no importa que se practiquen el genocidio, que no importa que sean pro Israel antes que los Estados Unidos. Ahí tienes un punto interesantísimo de considerar. Se acabaron los amén y los aleluya. Saludos, Lisa, bendiciones grandes por ahí. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos en tiempos críticos. Estamos en tiempos claves. Alabado sea su nombre. El árbol de la Navidad, para poder entender lo que representa el árbol de la Navidad, necesitamos aprender sobre un personaje muy polémico a través de los tiempos que se llamó Nimrod. Esto lo vas a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 8 al 10. Okay. Voy a ir un poco rápido para ver si cubro algo aquí. Históricamente en Babilonia se cree que el nacimiento de Nimrod fue el 25 de diciembre. Es interesante cuando vas a mirar en el Google y busca la enciclopedia británica, la enciclopedia católica, busca todo lo que tiene que ver con el 25 de diciembre y tiene que ver con Saturnalia, tiene que ver con Nimrod, tiene que ver con Samiramis, tiene que ver con Tamuz, tiene que ver con un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con la Biblia ni con el cristianismo bíblico. Es interesante. ¿Y cómo puede ser que ese día, si dirían, bueno, es que queremos celebrar el nacimiento de Jesús, estudia y busca cuándo fue y te vas a dar cuenta que fue entre septiembre y octubre en la fiesta de los tabernáculos, específicamente en la fiesta de trompetas? ¿Se puede averiguar eso? Claro que sí, solamente hay que hacer estudios. Si yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer también. Históricamente tienen un programa en la computadora que lo puedes instalar en tu computadora y te puede llevar, escucha, a través de lo que ellos practicaban, porque dice que el ángel le habló a aquellos hombres de la estrella y como ellos practicaban la astrología y las señales de la estrella, dice que les dijo que donde vieran la estrella pararse, ahí estaba el niño
que era el rey que había nacido. Hay un programa en la computadora que tú lo puedes instalar y te puede llevar hasta el 14 de Nisan, cuando crucificaron a Cristo, y te puede llevar al nacimiento de Jesús cuando fue, históricamente en esa temporada. Increíble. Quiere decir que históricamente, si a ti te interesaría celebrar el nacimiento de Jesús, si lo buscas, te vas a encontrar que es entre septiembre y octubre, en la fiesta del séptimo mes, que era una fiesta muy conocida, muy importante, que Dios le había dado al pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser que sea diciembre? No, hombre, no, nada que ver. Ahí está metido un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, incluyendo el mercantilismo. Hay que ver el alcohol que se vende en estos días. Hay que ver las borracheras. Interesante que en esta fiesta, en aquel tiempo, en el origen de ella, habían orgías, borracheras y cualquier cantidad de prácticas diabólicas. Es interesante ver en el mundo que no tienen nada de conocimiento del Espíritu de Cristo, las borracheras que se dan en esta noche que viene ahora el 24 y el 25. Eso es interesante. Nimrod estaba casado con su madre, Semiramis. Fue un incesto el que se llevó a cabo en ese matrimonio babilónico. En las festividades a sus dioses babilónicos se practicaban las borracheras, las orgías y las depravaciones. Nimrod nunca tuvo hijo con su esposa madre, Semiramis. Al morir Nimrod, su esposa madre, en una de sus orgías, engendra a Tamuz y establece que el espíritu, agarra esto, establece que el espíritu de Nimrod regresa y le engendra un hijo llamado Tamuz. Y la Biblia habla de este personaje en Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Semiramis era llamada por Babilonia la reina de los cielos. La representación de ella y su hijo era a través de una estatua donde ella carga al pequeño. ¿Le llama la atención eso? Que casi todas las virgencitas están sin marido, está sola ella cargando un niño. El diablo está loco, hermano. Dije, el diablo está loco. El diablo tiene que estar loco. El diablo está loco porque después el diablo quiere decir que el diablo es demasiado astuto para el ignorante cristiano religioso. Demasiado astuto, Satanás. Si pudo engañar, escucha, hace 2000 años atrás, aquella gente que conocían la ley de Moisés, los salmos, los profetas, habían tenido profetas que les advirtieron, habían tenido profetas que les hablaron de las aberraciones en las que habían caído, y el diablo los pudo convencer a tal punto de engaño, como lo dice Apocalipsis capítulo 12, que me equivoqué los otros días en el programa anterior, mencioné que era Apocalipsis 8, no, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, Satanás, el que engaña al mundo entero. El diablo no tiene problema con decir que esa es María, la madre de Jesús, que está cargando al niño. El diablo es astuto. Pero eso no tiene nada que ver con ninguna María. Esa era Semiramis. En el momento en que Babilonia fue dispersada, como lo dice la Biblia en Génesis 11, ellos propagaron esa práctica que en muchas partes del mundo fue adoptada. Cuando Nimrod muere, su madre esposa lo sepulta, y dice que la historia babilónica dice que creció un pequeño árbol donde fue sepultado Nimrod. Creció un pequeño árbol donde fue sepultado Nimrod. Y eso es una pregunta válida para todo el que tenga 4 dedos de frente y quiera investigar por qué tiene que ver un arbolito con el nacimiento del Mesías Jesús. ¿De dónde inventaron eso? Que la iglesia evangélica tiene raíces babilónicas de la iglesia católica. Punto y aparte. El que no lo quiera decir, que no lo diga. Pero esa es la realidad. La iglesia evangélica ha salido de la iglesia de confusión babilónica católica y tiene un montón de prácticas, incluyendo sus mismas fiestas. Las crismas, las navidades, el viernes de ceniza, crucifican a Cristo el viernes, lo levantan el domingo por la mañana. Cuando Jesús dijo, la única nota que yo voy a dar de que soy el Mesías es que voy a estar 72 horas exactas en la tumba, igual que estuvo Noé en la panza del pescado. Y del viernes al domingo por la mañana
No importa cómo los quieras estrechar, no importa cuánta matemática divida, resta, invente, no vas a poder sacar nunca 72 horas. Ahí hay algo que no está bien porque la señal que él dio eran 72 horas. ¿Se puede investigar cuándo murió Jesús y cuándo resucitó? Definitivamente que sí, claro que sí, la Biblia lo enseña. Para el que lo quiera estudiar lo puede investigar. Al que no le interese, sigue practicando lo mismo. Es muy fácil lo que dicen en el mundo. Yo sé que suena un poco ofensivo, pero es un dicho que dice en el mundo: el mono ve, el mono hace. Es triste, pero es la realidad. No todo el mundo quiere pagar precio para estudiar, para echarse encima críticas, para que lo ridiculicen, para que lo llamen de extremista, para que lo marginen. Pero a Jesús se lo hicieron. A Jesús lo marginaron. A Jesús le dijeron hijo del diablo. ¿Qué tenía Jesús para que le dijeran eso? Sanaba gente, liberaba endemoniados, que ellos no lo podían hacer. Multiplicaba peces y panes, tampoco lo podían hacer. Le daba alimento a la gente. Esto no los hacían, estos eran unos bandidos, unos sinvergüenzas. Resucitó muertos, tampoco lo podían hacer estos religiosos hijos del diablo. Por eso dijo, ustedes son hijos del diablo, ustedes no tienen nada que ver con Abraham. ¿Qué hizo para que le hicieran para que tuvieran la reacción? Por eso le dijo, juicio fuerte les va a caer porque ustedes saben lo que están haciendo. Y juicio fuerte les cayó. Hasta el día de hoy, 2000 años después. A su nombre dele gloria. Dígame alguien por ahí si está conectado todavía. Póngame ahí que está con carita feliz. ¿Quiere que sigamos o ya terminamos y dejamos el resto para mañana? Cuando Nimrod muere, su madre, esposa, lo sepulta y dice la historia babilónica que creció un pequeño árbol donde fue sepultado Nimrod. Semiramis enseñó que su hijo esposo reencarnó en ese árbol. ¡Ey! ¡Sabacatamande! ¡Ribibibicanda! Alguien alabe a Cristo. Semiramis enseñó que su hijo esposo reencarnó en ese árbol. Es decir, que ese árbol que está ahí representa el espíritu de Nimrod en una iglesia cristiana, evangélica, apostólica, profética y todo lo demás. Representa a Nimrod. Y que estos cristianos apostólicos, proféticos, de reino, de lo que usted, hermano, le pueda poner ahí, ese árbol, lo biblificaron, lo cristianizaron, le buscaron un lugar en la Biblia, encontraron un versículo del árbol y pusieron a Jesús abajo del árbol y a los venaditos y listo. Es interesante que cuando miras una de las pautas, que el diablo, le digo que el diablo es útil, hermano. El diablo dijo, bueno, muchachos, seguro que le reveló a alguien, como lo he mencionado yo en algunas ocasiones. El diablo le reveló a alguien y le dijo, no tengan problemas ustedes con ese árbol, ¿ok? Porque la Biblia en el libro de Génesis empezó con árboles y terminó en el libro de Apocalipsis con los árboles al lado del río que producen hojas para las naciones. Entonces este árbol es el que está en el Apocalipsis, que produce hojas para sanar las naciones. Candela, mi alma alaba al que vive. A su nombre dele gloria. ¡Qué voltaje! Por eso hay que leerse de vez en cuando Jeremías 10, los dioses falsos y el Dios verdadero. Oigan la palabra que el Señor le habla, oh casa de Israel. Así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendan, ni de las señales de los cielos se aterroricen, aunque las naciones les tengan temor. Esa es otra que están planeando ahora con un programa que le llaman el Blue Beam. El Blue Beam es la señal azul. Es un sistema de inteligencia artificial que lo tienen preparado para poder causar en muchos lugares, ¿ok?, todo un panorama de la próxima venida de Jesús. ¿Te crees tú que el diablo no tiene eso planeado ya? Eso lo he visto yo aquí en el internet. El Blue Beam Program se llama. Puro AI, pura inteligencia artificial, donde van a crear en los aires la venida de Jesús, que viene en una nube. Todo ese panorama el diablo, hermano, lo tiene preparado. ¿Cree que el diablo no sabe bien las escrituras? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con cincel, con plata y oro lo adornan,
con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva, como los espantapájaros de un pepinar. Como los espantapájaros de un pepinar. Ese árbol que está ahí representa un espantapájaro de Nimrod. Ahora, yo quisiera ver la reacción de un apóstol que le digan eso. Porque yo lo he oído, al apóstol que es aquí famoso aquí en Miami, yo lo he oído decir, yo sé que estas fiestas no son donde Jesús nació y todo, pero nosotros lo celebramos para Cristo. Y porque lo diga el apóstol famoso de aquí en Miami, todo el mundo tiene que, lo que usted diga, eso es lo que es. No, a mí me gustaría preguntar, ven acá, ¿cómo es que los espantapájaros de un pinar, ese árbol que ustedes tienen puesto ahí en el templo, que le dicen casa de Dios, que hay la gloria de Dios se derrama ahí siempre, ahí hay una gloria, hermano, tremendo, una gloria que hay ahí, pero eso es, la gloria mayor que hay en Miami está ahí en ese lugar donde está ese apóstol famoso de Miami. Y ese árbol, preguntarle a ese apóstol, ven acá, ¿no será eso un espantapájaro de un pepinar? ¿No será ese el espíritu de Nimrod, que era lo que practicaban en Babilonia? No, aquí no, porque esta es una casa apostólica, aquí ese árbol ya lo ungimos, le echamos aceite de la unción, aceite de Israel, ese está ungido todo. Y las hermanas con el amor que lo hicieron, más todavía. Y Jesús de allá arriba nos está guiñando el ojo de cómo le gusta el arbolito. Y relacionarlo con el Jesús de la Biblia, así como lo oye. Alabado sea el nombre de Jesús. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan. Tienen que ser transportados porque no andan. No les tengan miedo, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacen bien alguno. No hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Por eso lo dije los otros días, limitar a Dios a un templo de hombre. No dijo él, ¿qué templo me vas a hacer tú? No le dijo, ¿qué templo tú me vas a hacer? ¿A dónde vas a meter al Dios que es espíritu, creador del universo? ¿Cómo vas a hacerme vos un templo y que yo voy a estar habitando en ese templo? No, hombre, no. Eso era simbólico, más bien se convirtió en una idolatría, por eso que tú ves que están inventando volverlo a hacer hoy. El templo es, Cristo dijo, yo soy el templo, por eso él dijo, destruir este templo. No aquel que tenían allí de Moisés, de Zorobabel, y todos los templos más que hicieron. No. Destruir este templo, dijo Jesús, él como templo. Destruir este templo y a los 3 días yo lo voy a volver a levantar. ¡Ey! Shibakando, Robasaya. Ese es el templo. Ese es el problema cuando quieren atrapar a la gente con ese vocabulario religioso que suena bonito, pero eso es religión. Esta es la casa de Dios, este es el templo de Dios, aquí está la gloria de Dios. Cuando te entra por esa puerta, hermano, va flotando en el aire para el asiento y con el sobre también que te lo dan a la entrada, porque ahí va el sobre también a la entrada, el sobre para los diezmos, para la ofrenda, para el pacto, ahí va el sobre. Y aquí está la gloria, así sí, la gloria. Candela. Saludos, mi pastor José, bendiciones grandes. Poderoso ese versículo. Isaías 5:20, hay de los que a los que le dicen malo bueno y a lo bueno le dicen malo, que hace de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Necesitamos una reforma apostólica. Los apóstoles son para reformar lo que se ha torcido. El ministerio apostólico es para traer a luz lo que ya fue establecido, no para levantar ninguna revelación estrambólica de tan lo espiritual que es. Olvídate eso. El apostolado es para aclarar en qué fundamento estamos edificando. Eso es lo que es el apostólico. Y tiene que ser trazado en la roca del ángulo que rechazaron los que supuestamente tenían que haber sido constructores y rechazaron a la roca. Eso es lo apostólico. Por eso hay que confrontar estos temas. Por eso hay que preguntarle a alguien que puede ser que sea. Yo no digo que no sea, pero igual que lo fui un día, apóstol, pero hay áreas chuecas aquí con este árbol, como lo dice el versículo ese, un pepinero, un espantapájaro. ¿De dónde salió ese invento? Que lo quieren ahora santificar y vivificar. Lo quieren cristianizar ahora el paganismo de Nimrod.
No, hombre, no, olvídate de eso. Versículo 7, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Pero ellos aún son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño. Plata laminada extraída de Tarsis y oro de Ufaz. Ese ídolo es obra de un artífice y de las manos de un orfebre. Su vestido es de violeta y púrpura, todo ello obra de peritos. Pero el Señor, el Dios es verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes a su indignación. Así les dirán los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perecerán de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia, extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de agua en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para lluvia y saca del viento de sus depósitos. Todo hombre es torpe y falto de conocimiento. Todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Vanidad son, obra ridícula, en el tiempo de su castigo perecerán. Candela. Alguien diga conmigo, candela. Así que dejamos esas pautas. Tenemos muchos puntos más y pronto vamos a tener también, estaba hoy mirando el detalle para empezar a hacer un programa sobre lo que dice Lucas. ¿Ok? Lo quiero apuntar aquí, mencionarlo para un programa que vamos a empezar, una serie, ¿ok? Sobre Lucas 17 del 24 en adelante. Lucas 17 del 24 en adelante. Porque como el relámpago al fulgar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, versículo 27, comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo ocurrió en los días de Lot. Comían y bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Pero el día en el que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá en el día en el que el Hijo del Hombre sea revelado. Es interesante que eso que menciona ahí, algunas de esas cosas es parte de lo que se hace en estos días. Comían, bebían y se casaban. Y vamos a hablar algunas cosas importantes sobre la fiesta, lo que es el arca de Noé, las medidas que tenía, 350 y 30. Y vamos a estar hablando en varias sesiones sobre la importancia de entender a qué se refirió Jesús, que sería como los días de Noé. Importantísimo el tema. Creo que les va a gustar y va a ser de mucha bendición. Le pido por favor al que quiera, que tenga convicción, que comparte el video. Acuérdense que está en YouTube y está también en Facebook. Algunas personas solamente necesitan que tú le plantes la semilla con el mensaje, que lo postees. Alguien lo va a ver, la semilla puede quedar ahí y puede dar fruto. Gracias por todos los que nos apoyan, los que nos acompañan, los que siempre salen en el programa. Tuvimos el sábado la primera sesión, mencionamos algunos puntos importantes sobre esta fiesta. Vuelvo a repetir antes de irme, no es para condenar, para mandar a nadie al infierno, ni nada por el estilo de eso. No malinterprete, solamente la enseñanza de su origen y sus prácticas. El cristiano que las quiera practicar es responsable. El líder que le esté enseñando a su pueblo eso también le dará cuenta a Dios. Eso es individual de cada uno.
La verdad puede ser revelada, puede ser compartida y a usted le toca rechazarla o recibirla. Eso bien claro la palabra lo dice. Jesús vino siendo la verdad en vivo y no todos lo recibieron. Es más, dice que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Así que si a Jesús lo rechazaron, ¿qué puede esperar de nosotros? Pero a alguien le puede llegar la palabra, a alguien puede quedarle la semilla. Yo tengo evidencia de personas que me conocen por años que la semilla le ha ido cayendo y después vino, Dios regó, Dios dio a alguien que regara y dio también el crecimiento. Y he tenido testimonio de eso en mi vida. Gracias, Argilio, también por conectarte. Gracias por compartir. Así que comparte el mensaje. El sábado pasado fue la primera parte, esta es la segunda. Y si nos da tiempo y Dios nos permite estar aquí, mañana seguiremos compartiendo otro poco más. Bendiciones a todos. Les saluda el apóstol Tony Santos desde Miami. Gracias por compartir y bendiciones. Buenas noches.